que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué está pasando en el PRI? De eso vamos a platicar hoy con Beatriz Paredes, que vaya que tiene una trayectoria impresionante. Actualmente es senadora del PRI, ha sido gobernadora de su estado en Tlaxcala, fue presidenta del PRI, embajadora de México en Cuba, en Brasil. Y bueno, podríamos seguirnos largo, pero yo quisiera subrayar algo que no suele aparecer en las hojas de vida que entregamos. Y es que Beatriz Paredes tiene algo que logran muy pocos, y más en el medio en el que se desenvuelve, y es tener prestigio. Y a estas alturas de su vida, que vaya que ha cabalgado mucho, lo tiene. Y es una mujer de gran prestigio y respetada dentro y fuera de las filas del PRI. Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, mi querida Marta, solo porque eres tú y porque ya nos habíamos comprometido, no cancelé esta entrevista. Sabes lo que te respeto como periodista, creo que eres una gran profesional y que te has comprometido con la libertad de expresión desde siempre, pero pues traigo un foco apagado. Ya veo. Entonces, pues con la desventaja de eso, me disculpo para quienes nos ven. Estoy en proceso de recuperación de una operación en el ojo derecho. No es raro que sea el ojo derecho, siempre la derecha me ha fallado bastante. Entonces, aquí estamos con gusto compartiendo contigo este momento. Ya te lo agradezco muchísimo, Beatriz, en verdad te lo reconozco. Y bueno, voy a empezar con la gran pregunta que me he hecho, y más últimamente. Beatriz, estamos presenciando, ahora sí, a diferencia del 2000, la extinción del PRI, así en cámara lenta. Mira, Marta, no lo sé. No lo sé. Y no lo sé en relación al PRI y no lo sé en relación a otros partidos políticos. Creo que en términos generales en América Latina hay una enorme crisis en los partidos políticos. Y no sé si solo en América Latina o también en el mundo, pero sobre todo los partidos que se han denominado históricos, les ha costado mucho esfuerzo encontrar su nuevo lugar en el espacio, en un espacio en donde los modos de comunicación entre la ciudadanía y el poder han cambiado enormemente, en un espacio en donde los congresos se vieron debilitados. Hay una debilidad orgánica de los congresos derivada de la etapa de las decisiones macroeconómicas, en donde los congresos nada más son operadores, y en una etapa en donde se volvió a la tradición, para mí no es lo mejor, pero es un hecho, de los liderazgos fuertes en el Ejecutivo, que requieren más escenografía que otros poderes. Les gustan los otros poderes como escenografía, y entonces los partidos no le dicen nada a la gente. Ya no lo requieren para la intermediación. Antes eran necesarios para la intermediación, pero ahora la comunicación directa, las redes sociales, la posibilidad de denunciar directamente, pues ya hace innecesaria la intermediación. El discurso político es poco atractivo, no logramos comunicarnos. Entonces hay una crisis generalizada de los partidos, y en el marco de esa crisis generalizada hay una dificultad mayor para un partido que surgió desde el poder, muy habituados sus militantes al ejercicio del poder, y en ese sentido el gran desafío es evidenciar que el PRI puede sobrevivir sin tener los espacios de poder a los que los priistas estaban acostumbrados. Pero fíjate, entiendo muy bien el gran marco, me parece un análisis muy certero.
pero creo que hay algo más. Y te mencionaba yo el 2000 porque creo que en ese entonces que muchos dieron por sentados que veíamos las exequias del revolucionario institucional, pues resulta que no, e incluso volvió a ganar la presidencia 12 años después. Pero en aquel entonces Fox no se atrevió, ahora sí que a formar una comisión de la verdad y a llevar al PRI al banquillo de los acusados. Y ahora lo que yo veo de diferente es que López Obrador y su gobierno, sobre todo con el caso de Emilio Lozoya, parecen perfilarse precisamente a diseccionarlo y exponerlo, ver cómo se manejaba el viejo sistema y, de ser posible, estigmatizarlo de por vida. ¿Tú ves eso? ¿Lo sientes? Me parece que es un elemento muy, muy importante el que tocas. Si el combate o el supuesto combate a la corrupción va a estar centrado en personalidades priistas o de gobiernos priistas, aunque no hayan sido militantes priistas. Y hablo del supuesto porque a mí el tema de el afer Lozoya, porque no podría decir el juicio a Lozoya, me tiene absolutamente sorprendida. No encuentro los referentes jurídicos en ningún lado. No sé si se está cumpliendo el debido proceso. No sé si la fiscalía está actuando según los cánones. Estoy sorprendida simplemente. Me parece dramático que porque se diga que hay un acuerdo que se hizo con quién sabe quién y por quién sabe qué razones, las cosas que diga el señor Lozoya se vuelvan verdad juramentada cuando realmente puede decir lo que sea porque no está declarando públicamente ante jueces. Estoy muy sorprendida. Creo que si ese es el modo de ejercer la justicia, y ay caray, hay que preocuparse porque percibo mucho voluntarismo, más que apego a la ley, mucho uso político del supuesto, del hipotético ejercicio de la justicia. Pero sí es cierto que es un recurso diferente, pero yo diría que hay otras grandes diferencias en relación al régimen del presidente Fox. Primero, el presidente Fox era un político menos experimentado, era un político que tenía menos tiempo dentro del sistema político mexicano. El presidente Fox nunca había sido priista. El presidente López Obrador fue priista muchos años de su vida, fue un priista connotado en su región, conoce más al priismo. Después el presidente Fox decidió hacer algunas alianzas sorpresivas que cambiaron la naturaleza de su gabinete, me parece. Creo que el presidente López Obrador también ha hecho alianzas sorpresivas. Lo que sucede es que han sido muy condescendientes buena parte de la sociedad con algunas de las personalidades que están allí, que fueron notabilísimas en los regímenes priistas y que algunos incluso pues no pueden presumir de hojas de servicio prístinas. Entonces, por eso te digo, el combate a la corrupción me parece más un asunto en el que se ha puesto mucho énfasis, que la ciudadanía exige, pero creo que debe ser generalizado y no solo focalizado políticamente. Sí es un nuevo elemento y en la medida en que la sociedad identifique corrupción con PRI, eso va a ser una carga muy, muy difícil de superar. ¿Tú ves intención del presidente López Obrador de acabar con el PRI?
Mira, no lo ha dicho así en sus discursos, no se lo ha dicho así a algunos de sus cercanos, incluso yo diría que a veces es mucho más virulento en sus expresiones en relación al Partido Acción Nacional. No lo sé, pero sí, si me rijo por lo que pasó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, yo diría que sí habrá un gran debilitamiento del PRI. Ya fíjate, yo también tenía la impresión de que López Obrador se iba, por lo menos en el transcurso del primer año, en contra más de Acción Nacional y trataba muy bien al priismo. Pero lo de Lozoya como que vino a cambiar todo, porque a quien sientan es al tricolor, ¿no? Entonces, bueno, también mencionaron algunos legisladores de Acción Nacional y curiosamente uno de esos legisladores fue el candidato a la presidencia. Ahora, tú fuiste presidenta del PRI siendo el PRI oposición, que supongo que es muy, muy complicado. Ahorita, ¿cómo es la relación de ustedes priistas, particularmente de ustedes y tú, y de tu caso en el Senado, frente a este gobierno? Mira, yo fui presidenta del PRI en la oposición, pero mi contexto era muy diferente. En primer lugar, fui una presidenta del PRI a quien le costó mucho trabajo llegar a la dirigencia del PRI. Pasé por dos procesos internos muy amplios, uno en el que fui derrotada con enormes contradicciones y algunos vicios en el proceso, un segundo proceso, ¿verdad? Fue complicado, y el segundo proceso en donde resulté adelante y con una convocatoria muy amplia de inclusión, un esfuerzo de articulación de todas las corrientes hacia el interior del PRI, con una relación de comunicación relativamente fácil con el presidente de la República, porque habíamos sido compañeros legisladores, habíamos coincidido, él como coordinador del Grupo de Acción Nacional, yo como coordinadora del PRI, y con la ventaja de tener una comunicación fluida y del conocimiento de él que yo soy una gente incorruptible. Entonces no había nunca dobles juegos, ni proposiciones estrafalarias, ni él lo hizo nunca, ni yo lo hubiera permitido. Además, Felipe Calderón, estamos hablando de... Estamos hablando del presidente Calderón entonces. Además tenía yo en ese momento, Marta, mucha experiencia. Había sido ya coordinadora del grupo parlamentario en la Cámara, había sido subsecretaria de Gobernación encargada de la relación con el IFE, dirigente de una gran organización de masas. Entonces, digamos que tenía muchos recursos y la convicción de que el partido se podía reponer, la convicción de que el partido podía salir adelante y una relación muy respetuosa con los gobernadores, con todos los gobernadores, pero con los gobernadores del PRI naturalmente. Muy respetuosa, muy cuidadosa de su jerarquía, de su autonomía y también señalando mi jerarquía y mi autonomía. Entonces, eso me permitió, junto con mis compañeros del Comité Nacional y junto con los dirigentes de las organizaciones nacionales, armar un diseño estratégico de campo. Yo soy, en términos del priismo, una gente muy ligada al mundo de las bases. Entonces hicimos un diseño estratégico de campo que nos permitió salir adelante en las elecciones intermedias. El ambiente no estaba tan crispado, la sociedad no estaba tan polarizada,
no había este esquema de descalificaciones generalizado. El país, en términos económicos, ahí la llevaba con dificultades, pero no en una situación dramática, extrema, como la que estamos viviendo y como la que vamos a vivir, lamentablemente para todos los mexicanos, con mucha mayor intensidad los próximos meses. Entonces yo te diría que había una relación respetuosa, distante, con el gobierno de la República, y que yo estaba dedicada a la construcción de la estrategia de base del partido. No había una confrontación cotidiana, y en los temas en donde teníamos diferencias de fondo con el gobierno, éramos muy claros, tanto en las cámaras como yo misma en mi discurso. ¿Y ahora cómo describirías la relación entre el priismo y el gobierno? ¿Todavía más distante, de confrontación, huérfana totalmente de su lado? Yo diría que en términos generales el presidente habla poco con otros interlocutores. Incluso con sus interlocutores internos de repente parece que no habla mucho. Digamos, si viéramos cuántos de los miembros de su gabinete sesionan cotidianamente con él de manera bilateral y de manera profunda, pues sería una buena pregunta hacérselo a ellos. Me parece que es un presidente que tiene una interlocución muy escasa, voluntariamente, con otros actores. Y en ese sentido, creo que tampoco su interlocución con la oposición ha sido un tema que especialmente le importe a él. Entonces, esto me parece que es un tema de canales de comunicación inexistentes o asolvados. Y creo que ha habido, lamentablemente para el país, lamentablemente para la República, una incomprensión del rol de los gobernadores, una incomprensión del rol de los gobiernos estatales en una federación. Entonces, la relación con los gobernadores a mí no me gusta cómo se da. No me gusta ni desde la trinchera de los gobernadores o de cada gobernador, ni desde la trinchera del presidente. Me parece que para México sería mucho más útil que fuese una relación de mayor colaboración evidente, de menor constreñimiento a los recursos de los estados, y desde luego ya cuando temas que son naturales conversar, como es la posibilidad de un nuevo pacto fiscal, se vuelven temas de conflicto y motivo de descalificación, pues me parece que uno de los factores centrales dentro de una federación, que es la fluidez entre el Estado federal y las entidades federativas, los estados, funcione bien, es una de las cosas que nos está fallando en esta etapa de esta administración. Y ahora, dentro del PRI, acaban de hacer cambios en los estatutos. Lo acaba de aprobar el Consejo Político, ahora está en los estados. ¿Y tú cómo viste algunos de esos cambios que han resultado realmente polémicos entre sus propios militantes? ¿Tú qué opinas de estos cambios? Mira, yo participo en la polémica, pero mis diferendos al interior del PRI los platico directamente, no los dirimo en entrevistas. Creo que el partido está en un momento muy complejo, y el deporte que de repente existe, que parece que todos los priistas no coincidimos los unos con los otros nunca, me parece que deteriora mucho al partido. Cuando yo fui presidente del PRI, muchas de las cosas que hacían no gustaban, otras sí gustaban, pero yo participo en la polémica, pero la dirimiré internamente. Te preguntaré esto. Estos cambios que se están dando en sus estatutos ponen en peligro el bloque de contención que hay en el Senado.
No. Primero, los legisladores ya estamos electos. Cualquier modificación de cualquier tipo en torno al poder legislativo tiene que ser concordante con lo que dice la Constitución y la ley orgánica. No hay estatutos que se sobrepongan con legisladores que ya están electos. Segundo, tenemos una obligación constitucional que respalda nuestro quehacer, y en ese sentido la autonomía del legislador es algo que existe intrínsecamente. Quiero decirte que este debate se da siempre, siempre. Es un debate que yo he tenido la historia de ser presidente del partido y también de ser coordinadora de la bancada. Entonces, como coordinadora de la bancada, de repente tenía mis diferencias con la visión del Comité Ejecutivo Nacional y teníamos que hablar de ellas y me tenían que convencer o yo los tenía que convencer, etcétera, etcétera. Y luego, como presidenta del partido, yo fui una presidenta muy de rienda libre, muy convencida, porque soy una convencida de la autonomía del Poder Legislativo estructuralmente en relación al presidente de la República. Imagínate si no lo pensaré en relación al presidente de cualquier partido político. Yo creo que lo que te permite tener una estrategia afín es la identidad ideológica, la identidad de propósitos, abrazar causas. Y en ese sentido, al partido no lo debilita que nosotros participemos en un bloque de contención. Es un asunto coyuntural en función de cada legislación, pero a mí me parece que se ha evidenciado una capacidad política de todos los grupos parlamentarios al poder construir este frente, que es también circunstancial. No es en todas las legislaciones, no es en todos los proyectos. No es esta una oposición prácticamente en ningún partido que sea oposicionista per se o obstruccionista. Lo que sería saludable es que hubiera mayor apertura y mayor crítica, capacidad crítica y autocrítica en la mayoría. Pero bueno, por deseos no paramos, ¿no? Me parece que ha habido ahí sí una regresión al viejo estilo muy autoritario, muy de control de la mayoría en las cámaras, muy vertical por parte del Ejecutivo, y entonces también hay una reacción. A mí me parece que ojalá demos el salto hacia adelante todas las fuerzas políticas en el Poder Legislativo mexicano y se vuelva un Poder Legislativo mucho más rico, mucho más dialogante. ¿Qué auguras tú para el PRI en el 21? De las legislaturas, ustedes llevan prácticamente casi todas las de perder, ¿no? Mira, las elecciones, cada elección es distinta. Las elecciones tienen que ver con los contextos. Si tú me dijeras algo que creen los analistas y los politólogos, que la situación económica incide mucho en las elecciones, yo te diría que el partido del gobierno va a perder, porque vamos a tener dentro de unos meses, por desgracia para el país, una situación económica dramática. El número de empleos que se han perdido, la incapacidad de gestionar bien la pandemia, el debilitar al sector agropecuario, la crisis enorme en el sector turístico, la prácticamente desaparición de estrategia en el sector pesquero, las actividades económicas, el permitir que Pemex pierda miles de millones cada mes, pues yo te diría, los indicadores económicos no te hablan de que las cosas en el país vayan bien y por desgracia eso afecta el empleo y el ingreso de la mayoría de los mexicanos. Entonces, si por datos de la realidad
nos vamos a nutrir. Me parece que las elecciones pueden ser mucho más competidas y mucho más sorpresivas de lo que se augura en este momento. Ahora, si eso lo sabrá capitalizar el PRI o lo sabrá capitalizar algún otro partido, dependerá de los candidatos. La gente vota mucho más ahora por las personas. Y si los candidatos que presente el tricolor no satisfacen las expectativas de la ciudadanía, pues va a ser mucho más difícil que salgamos adelante. Pero si tenemos buenos candidatos, me parece que vamos a estar en la competencia. A ver, en poquísimas palabras, que ya nos queda medio minuto. ¿Ves en algún momento aliado al PRI con Morena? ¿Tú? Regionalmente. Creo que el PRI puede aliarse con el PAN regionalmente, con el PRD regionalmente, con Movimiento Ciudadano regionalmente y tal vez en algunos lugares incluso con Morena. Lo que creo es que Morena anda muy sobrado. Morena cree que no necesita aliarse con nadie. Entonces piensa que tienen una alianza supranatural ya. Entonces en esa creo que hablar tan pronto de las alianzas es prematuro. Las alianzas se van a ir dando sobre la marcha. Vale. Beatriz, pues esto fue solamente una probadita, se nos acabó el tiempo, pero espero volver a conversar contigo y ya, cuando estés bien, por supuesto. Y ya cuando haya dos ojitos. Muchas gracias, Marta. Un gusto. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.